más influyentes, vamos a decirlo de esa manera, de la República Argentina del año 2019, encabezado el ranking por Cristina Fernández de Kirchner, seguido por Mauricio Macri y en tercer lugar el presidente Alberto Fernández. Claro. Bueno, está Jorge Giacobbe en comunicación con nosotros. Lo saludamos. Jorge, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en términos generales, se dio lo que esperaban. Decíamos al principio, es raro por allí que el presidente no encabece el ranking, pero esto también tiene que ver con que es muy recientemente presidente de la Nación y evidentemente la arquitecta de todo lo que ocurrió fue Cristina, ¿no? Exactamente. A mí la verdad que me llama la atención porque hacemos este ranking desde el año 95 y han sido muy poquitos los casos de años donde el presidente no es el que sale primero. Digo, el presidente en un país como la Argentina, que es un país presidencialista, que es un país paternalista, que es un país que siempre está buscando liderazgos fuertes y donde la gente de alguna manera tiene siempre una fantasía de que el presidente es un reemplazo de la figura del papá que viene a calmarle todas las angustias, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando aparece como síntoma que el presidente no es el primero, si estudiamos los años en los cuales esto ha sucedido y cuáles son las personas que han reemplazado al presidente en el primer puesto, nos damos cuenta que son años donde no se tiene claro dónde está el poder. Claro. Donde no se tiene claro quién corta el bacalao. Probablemente ustedes lo hayan citado ya esos años, pero para recordarlo, por ejemplo, el 2008 y el 2009, Néstor encabezó los rankings, siendo que Cristina era la presidenta. Claro. Recordemos, se discutía en aquel momento el doble comando, quién era verdaderamente el que manejaba la cosa. Bien, en el 95, Domingo Cavallo, claro, súper recontra ministro de Economía, mientras el presidente era Menem. Al revés pasó en el 99, en el 2000, en el 2002, que Menem encabezó el ranking, siendo que ya no era presidente, digamos, era presidente de la Rúa o era presidente Duhalde, dependiendo del caso y del año. En el 2001 volvió a ser, entonces, Cavallo. Claro, ahí hay una particularidad, Jorge. De la Rúa nunca fue el uno. De la Rúa nunca fue el uno, exactamente. A De la Rúa le pasó particularmente que ninguno de sus años fue el uno. Claro. ¿No? Pasó también particularmente que De la Rúa ganó con él 48%, si no recuerdo mal, de los votos y a los 3 meses tenía 3% de intención de reelección, digamos, ¿no? Claro. Es decir, se descascaró muy rápidamente. Entonces hoy no queda claro ni para los propios, ni para los ajenos, ni para los hoy oficialistas, ni para los hoy opositores, dónde está bien el poder. Y tampoco lo tiene claro el que está dentro de la política y tampoco lo tiene claro el sistema de poder, ¿no es cierto? Porque Alberto Fernández es evidentemente el presidente, pero Cristina tiene una gran parte del poder, tiene una gran parte del poder legislativo, Alberto tiene una gran parte del poder territorial con las alianzas con algunos gobernadores, con algunos intendentes, el gabinete se lo han dividido, y en términos de opinión pública, que es siempre el tema desde el cual yo abordo las miradas, de los 48 puntos que los convirtieron a ambos en presidente y en vicepresidenta, 38 son de Cristina, y el resto podríamos decir que son de Alberto, o por lo menos Alberto pudo provocar que esa gente se sienta cómoda de votar esa boleta. Claro, vamos a ver en el ranking que viene si Alberto logra reacomodar esto y dejar en claro que él conduce desde el Ejecutivo el país y es definitivamente el uno, ¿no? Exactamente. Me parece un síntoma interesante también que Macri salga segundo, porque en definitiva sigue siendo el depositario del 40% de los votos de octubre, que son más que el 10% de los votos de Alberto, digamos, ¿no? Jorge, Fernanda te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Fernanda? Te quería preguntar cómo ves la figura del Papa Francisco, que en 2014... 13, 14 y 15 ocupaba el puesto 2 y fue perdiendo ese lugar. Mira, nosotros hacemos 2 rankings, ¿ok? Todos los años. Este ranking de influyentes a fin de año y hacemos en junio un ranking igual, con la misma metodología, pero que es un ranking de honestos. Y te voy a contar lo que pasó con el Papa Francisco
en ambos casos. No figuraba dentro ni siquiera de los 10, ni los 20, ni de los 50 primeros, ni en el ranking de influyentes, ni en el ranking de honestos, mientras era Jorge Bergoglio. Claro. Era un hombre absolutamente desconocido. Cuando es electo papa, aparece primero en el ranking de honestos y empieza a aparecer segundo en el ranking de influyentes. Es decir, fue una noticia muy bomba para los mapas mentales de los argentinos, y de la nada, te diría, el tipo empezó a aparecer en el top of mind, digamos, arriba de todas las consideraciones. Después, él empezó a meterse en la política interna. Eso disgustó a una parte enorme de la población argentina, que le empezó a soltar la mano, se empezó a resquebrajar esa idea de que ahora todos los argentinos tenemos un hombre semisanto, digamos, ¿no? Claro. Y esto sucedió también en términos de imagen positiva. Digo, es el mismo síntoma, lo midas como lo midas, lo que pasó con Francisco. Porque apenas fue electo papa, alcanzó 88 puntos de imagen positiva, y un año 88 puntos de imagen positiva. Impresionante. Claro. Claro, 88. Ni San Martín debe tener eso. No. Tal cual. Y al año siguiente, cuando ya le habían sacado la foto con la camiseta de la Cámpora, Sí. ya había caído a 44, a la mitad. Claro. Es interesante porque influyente puede ser alguien que influye para bien o para mal, y lo estás comparando con este ranking de honestos que citás. Exactamente. El ranking de influyentes tiene un montón de síntomas. Y si vos lees la nómina completa, es una nómina muy provocativa, donde todos los que lo leen en parte se sienten reflejados y en parte se sienten ajenos con esos datos. ¿Ok? Porque hay muchas cosas que vos hubieras contestado y hay muchas cosas que no sabés por qué están ahí, ¿no? Hay gente que pone a Alfredo Leuco como periodista, y hay gente que pone a Víctor Hugo Morales. Claro. Y entonces siempre hay un ofendido cuando lo leen, de modo tal que es un ranking muy interesante. A nosotros nos gusta mucho hacerlo porque es muy provocativo, porque nos lleva no a estar de acuerdo con el ranking. A mí no me interesa que la gente esté de acuerdo con la investigación que hacemos, sino a provocar, a disparar pensamientos respecto de esto, ¿no? Entonces, vos ves el ranking y te das cuenta que hay diferentes tipologías de comportamiento de cómo contestarlo. Hay gente que cree que tiene que contestar los influyentes propios. Claro. Entonces contestan Maradona o contestan los jugadores de su equipo. Claro. Porque ciertamente los influyen en términos individuales. Hay otros que creen que tienen que contestar influyentes para la Argentina, más allá de su metro cuadrado. Hay personas que pueden reconocer que hay personas influyentes, aunque no les gusten. Un antikirchnerista la pone a Cristina, porque se da cuenta de que Cristina es influyente aunque no le guste. Claro. Y hay gente que solo puede poner las personas que le gustan. Claro. Sí, absolutamente. ¿Okay? Entre los que salieron del ranking del año pasado a hay una pareja que es importante y que compartió incluso muchas fotos el año pasado y el anteaño, como Lagarde con Duhovne, ¿no? Hay dos que salieron del ranking, se perdieron, una porque dejó de ser la titular del fondo, el otro dejó de ser ministro de Economía, claramente, y compartieron tantas fotos en tantos medios en los últimos 2 años, ya no están en el ranking. Ya no están en el ranking, pero el Fondo Monetario Internacional como entidad, digamos, como persona jurídica, sí está. Así es. Y esto es interesante porque a veces la gente retrata la influencia en entidades y a veces las personifica. Cuando aparece Juan Carr, por ejemplo, en el ranking de influyentes o en el ranking de honestos, no aparece la Red Solidaria. Ajá, interesante. Aparece Juan Carr. Claro. Bien. Y cuando aparece el presidente de un partido político, aparece la persona, no aparece el partido político. Claro. No aparece la UCR, no aparece el PJ, no aparece el kirchnerismo. Aparece Cristina, aparece Néstor, aparece Máximo. Esto me parece que es síntoma también de aquello que siempre hablamos, del poco apego que los argentinos tenemos a las instituciones y el fuerte apego que tenemos a los personajes. Claro. Bueno, lo vemos también en la política, eligiendo personas que forman tal vez alianzas y no partidos políticos, ¿no? Jorge, pensaba en el movimiento feminista, cómo las nuevas tendencias, las nuevas corrientes, movimientos, van también metiéndose en la opinión de la gente, en la vida cotidiana de la gente. Es uno de los que ingresó en este año.
y hace síntoma también por todos los estudios, Ajá. porque es una de las convocatorias más importantes para una población que suponíamos que era apolítica, apartidaria Claro. y hasta te diría anómica, que es el menor de 30 años. Ujú. Si uno ve las manifestaciones que hubo en función del feminismo, incluso las del aborto, estaban llenas de jóvenes. Es decir, es un tema tan fuerte, tan del espíritu del tiempo que les pertenece a ellos, que los sacó a la calle y los metió a la política. Algunos se metieron en la política partidaria, pero todos se metieron en la política, que es ir a conversar lo que nos compete a todos, ¿no? Y a mí me parece que si bien me parece que es un signo del tiempo, me parece que va a tener momentos muy fuertes y finalmente después va a ser reemplazado por otros, como en algún momento fue el matrimonio gay. Me parece que es muy interesante que la sociedad pueda tener debates y que se noten esos debates y que esos debates generen liderazgos y que generen temas y que generen peleas que estén por afuera de lo de las elecciones, porque si no, los argentinos únicamente debatimos a quién tenemos que votar y a quién no tenemos que votar, y nunca debatimos temas que van más allá de las personas. Claro. Bien. Jorge, te agradecemos mucho por estos minutos y bueno, y felicitaciones por el ranking, porque la verdad que da para hablar y muchísimo. Gracias por estos minutos. Un abrazo grande para ustedes, adiós. Muy amable. Adiós, Ahí estaba Jorge Giacobbe de Giacobbe y Asociados, el director de la consultora, que dio a conocer este ranking de los 100 influyentes en la República Argentina. Insistimos, liderado por Cristina Fernández de Kirchner, en segundo lugar por Mauricio Macri, en tercer lugar se ubicó el presidente Alberto Fernández.